Se rió cuando ella se casó con el misterioso guerrero, pero no sabía que el secreto que este hombre ocultaba cambiaría el destino de todos. Su vida, que parecía un cuento de hadas, estaba a punto de convertirse en una pesadilla donde la verdad podía ser más cruel que cualquier mentira. Él rió con una risa sarcástica cuando ella se casó con el misterioso guerrero. La joven Isabela, con sus ojos brillantes y su sonrisa radiante, parecía haber encontrado la felicidad en los brazos de un hombre de pocas palabras y un pasado envuelto en misterio. Pero nadie sabía la verdad sobre Miguel, el hombre del que se había enamorado. No era solo un guerrero, como todos creían. Guardaba un secreto que cambiaría no solo el futuro de Isabela, sino el de todos a su alrededor. Isabela, una joven de la alta sociedad mexicana, fue criada siguiendo los caminos tradicionales. Los matrimonios concertados, las alianzas estratégicas y la preservación del apellido eran más importantes que cualquier emoción. Pero Miguel no encajaba en ese mundo. Era un hombre sencillo, pero con una mirada profunda, llena de un misterio que atraía y aterraba a la vez. Su primer encuentro fue en una fiesta, un evento organizado por la familia de Isabela para celebrar un acuerdo comercial con un poderoso empresario. Miguel, quien solo estaba allí como guardia de seguridad, parecía completamente fuera de lugar entre la gente sofisticada y bien vestida. Isabela lo notó desde lejos. Había algo en él que la intrigaba. No era su apariencia, sino el aura de secretismo que lo rodeaba. Algo en sus ojos parecía ocultar un mundo desconocido. Con el paso de los meses, la atracción entre ambos creció. Miguel, con su carácter reservado y su vida solitaria, contrastaba marcadamente con la vida agitada y superficial de Isabela. Sin embargo, no pudo evitar acercarse a ella. Algo en ella lo fascinaba, una pureza que no veía en nadie más, una confianza ciega en quienes la rodeaban. Era algo que ya no podía ignorar, aun sabiendo que su pasado podía destruir todo lo que creía seguro. Ambas familias conocían la relación, pero desconocían los verdaderos motivos que los unían. Para todos, era una historia de amor simple e improbable. Pero Miguel tenía algo que ocultar, algo que de revelarse podría destruir no solo su relación con Isabela, sino también la vida de todos los que lo rodeaban. Llegó el día de la boda y con él el silencio que los separaba. Isabela lucía deslumbrante con su vestido blanco, sus ojos brillaban de felicidad, pero su corazón, aunque lleno de amor, estaba apesadumbrado. Miguel estaba allí, esperando sellar el compromiso ante Dios y todos los presentes. Sin embargo, una sombra lo envolvía, y supo que ya no podía posponer la revelación. Era una verdad difícil de decir, una verdad sobre su pasado, sobre sus orígenes y sobre la razón por la que estaba allí, en esa ciudad, en esa vida. Sabía que, al revelarla, perdería a Isabela para siempre, pero no tenía opción. El secreto que guardaba era más pesado que cualquier promesa de amor. Isabela sintió una ansiedad inexplicable. Durante la ceremonia, sus ojos se encontraron con los de él, pero había algo en su expresión que no pudo descifrar. Estaba a punto de casarse con el hombre de sus sueños, pero algo parecía extraño. En el fondo, una vocecita le decía que su futuro no sería tan perfecto como imaginaba. Estaba a punto de entrar en un mundo que no comprendía del todo, y el secreto de Miguel sería la clave para revelar la verdadera naturaleza de ese mundo. ¿Qué crees que esconde Miguel? ¿Cómo podría esto afectar el futuro de Isabela y su relación? México, con sus vibrantes y contrastantes paisajes, fue el escenario perfecto para la historia de Isabela y Miguel. La ciudad de Monterrey, con sus modernos edificios y bulliciosas calles, contrastaba con las imponentes montañas que la rodeaban, casi como si el pasado y el futuro se encontraran allí, en cada esquina. Para Isabela,
La ciudad siempre había sido un símbolo de lujo y prestigio. Su familia era reconocida en el mundo empresarial y social y siempre había tenido acceso a lo mejor de la vida. Pero lo que no sabía era que esta vida perfecta estaba a punto de dar un vuelco. Miguel, en cambio, era un hombre de pocas palabras y una presencia casi silenciosa, pero intensa. Su mirada, siempre distante, demostraba que llevaba dentro algo que no podía compartir. No había crecido en las mismas condiciones que Isabela. Proveniente de un pequeño pueblo de la región de Chiapas, conocía la dura realidad de la vida en el campo, lejos del lujo que Isabela siempre había conocido. Su infancia estuvo marcada por la violencia y la pérdida, y estas experiencias lo moldearon de maneras que nunca se atrevió a mencionar. El misterio que rodeaba a Miguel residía en su pasado, un pasado que intentaba ocultar, pero que inevitablemente comenzaba a acecharlo de una forma que no podía controlar. No era solo un guerrero, había sido líder de un grupo de resistencia, alguien que había luchado contra la injusticia y la opresión. Su participación en esta resistencia no era algo de lo que se enorgulleciera, pero era una parte ineludible de su identidad. Y contrario a lo que Isabela creía, no era un hombre sencillo. Su corazón estaba marcado por las batallas y cargaba con una deuda con el pasado que tarde o temprano resurgiría. Mientras tanto, Isabela vivía en un mundo de expectativas y convenciones. Fue criada para ser la esposa perfecta, una mujer que seguiría las reglas y mantendría el apellido de la familia intacto. Su visión del mundo era limitada y no comprendía del todo las dificultades que Miguel había enfrentado. Para ella, la vida consistía en una serie de pasos a seguir, un buen matrimonio, hijos sanos y una carrera exitosa. Nunca imaginó que casarse con Miguel cambiaría todo eso. Isabela tenía un espíritu libre, y ese espíritu la llevó a enamorarse de alguien que nadie, ni siquiera su familia, consideraba digno de su atención. Miguel la hizo ver el mundo de otra manera, enseñándole a valorar las pequeñas cosas de la vida y a cuestionar las convenciones sociales. Sin embargo, estaba a punto de descubrir que su decisión de casarse con él traería no solo desafíos, sino revelaciones que no estaba preparada para afrontar. La historia de Miguel estaba entrelazada con la política y los conflictos sociales de México. No había elegido ser un héroe, pero en cierto momento de su vida se vio obligado a tomar una postura que cambiaría el curso de su existencia. No podía olvidar a los aliados que había perdido ni a las personas que había ayudado a salvar. Pero esta historia estaba lejos de terminar. La verdad que guardaba no era algo que pudiera revelar sin consecuencias. Y con cada día que pasaba, sentía que el peso del secreto crecía. Su boda no fue solo una celebración del amor, sino una representación de las diferencias que existían entre el mundo de Isabela y el de Miguel. Él, con su tumultuoso pasado y su vida marcada por el dolor, y ella, con su inocencia y la esperanza de un futuro perfecto, estaban a punto de embarcarse en un viaje que desafiaría todo lo que creían correcto. Mientras sus familias celebraban la boda, el destino parecía haber decidido ya el curso de la historia, y aquella boda, que parecía el comienzo de un cuento de hadas, estaba a punto de convertirse en una historia de misterio, revelaciones y desafíos inesperados. ¿Crees que Isabela podrá afrontar el pasado de Miguel? ¿Qué podría significar esto para su futuro como pareja? En los días posteriores a la boda, la vida de Isabela parecía ir sobre ruedas. Estaba encantada con la vida junto a Miguel, el hombre que creía el amor de su vida, pero algo la inquietaba. Sabía que Miguel era diferente, más retraído, como si guardara algo que no podía compartir con ella. Aunque intentaba no cuestionarlo, la sensación de que algo andaba mal la atormentaba. Mientras Isabela se adaptaba a su nueva vida, el pasado de Miguel comenzaba a resurgir. Los fantasmas que creía haber dejado atrás no estaban tan lejos después de todo.
Sabía que no podía seguir ocultando la verdad para siempre. Su relación, que parecía cimentada en la confianza, estaba a punto de ser puesta a prueba brutalmente. Miguel empezó a distanciarse de Isabela, pero no de forma evidente. Estaba cada vez más ausente en sus pensamientos y acciones. Su presencia era física, pero su mente estaba distante, inmersa en los recuerdos de una vida que no podía compartir. Empezó a pasar más tiempo fuera de casa, justificándolo con tareas laborales, pero el vacío en su mirada no pasó desapercibido. Isabela empezó a sentirse inquieta. Percibió el cambio en Miguel y la angustió. Empezó a preguntarse si realmente conocía al hombre con el que se había casado. Las noches sin explicaciones y los días sin interacción genuina estaban creando una brecha entre ellos. Sentía un vacío, algo que no podía nombrar, pero sabía que era más que solo distancia. Algo se estaba rompiendo y temía que fuera irreparable. Mientras tanto, el secreto de Miguel consumía su mente. La resistencia a la que había pertenecido no era un recuerdo fácil de borrar. Aquellos con quienes había luchado se acercaban cada vez más. Lo que una vez pareció un pasado lejano se estaba convirtiendo en una amenaza inminente. Sabía que las decisiones que había tomado en su juventud estaban a punto de volver para atormentarlo, y no sabía si Isabela estaría preparada. Miguel intentaba proteger a Isabela de lo que se avecinaba, pero ella empezaba a darse cuenta de que se distanciaba de una forma que no podía comprender. Ya no era solo un comportamiento extraño. Algo más profundo estaba sucediendo. La confianza que sentía, que siempre había sido su fundamento, comenzaba a desmoronarse. No sabía qué estaba pasando, pero su instinto le decía que estaba a punto de descubrir algo grande y aterrador. Fue entonces, una tarde, que Isabela encontró algo que lo cambiaría todo. Estaba en su habitación, revisando las cosas de Miguel, buscando algo con qué sorprenderlo, y fue allí, entre sus libros y papeles, donde encontró una carta. La carta no estaba dirigida a ella, sino a una mujer llamada Mariana. El nombre, que Isabela nunca había oído, le provocó un escalofrío. La carta estaba escrita con un tono urgente y hablaba de una gran amenaza que Miguel enfrentaba. Las palabras eran enigmáticas, pero lo que estaba claro era que Miguel estaba en peligro, y había algo que no quería que Isabela supiera. Al leer esas palabras, la angustia invadió a Isabela. No sabía quién era Mariana ni qué significaba, pero el simple hecho de encontrar una carta escondida entre las pertenencias de Miguel le causó un profundo dolor en el pecho. Estaba perdida, sintiéndose traicionada, pero más que eso, temía lo que estaba por venir. Miguel no solo se estaba distanciando de ella, le ocultaba algo que podría destruir la confianza que tenía en él. Isabela decidió confrontarlo. Ya no podía seguir con la duda, pero lo que no sabía era que este simple acto de búsqueda sería el detonante de una serie de acontecimientos que la llevarían a descubrir algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás había imaginado. Cuando Miguel llegó a casa esa noche, el ambiente estaba tenso. Isabela lo miró a los ojos y sin decir palabra le mostró la carta. Miguel la observó un momento con el rostro tenso antes de suspirar y finalmente hablar. Necesitaba protegerte, Isabela. No quería que lo supieras, pero en ese momento Isabela ya no quería respuestas evasivas. Quería la verdad. ¿Qué crees que esconde Miguel? ¿Su secreto podría destruir su relación? Miguel sabía que había llegado el momento de afrontar la verdad. Ya no podía ocultar lo que para Isabela era obvio. El secreto que guardaba, el miedo que sentía, no era solo perder al amor de su vida, sino también poner en peligro todo lo que había logrado hasta entonces. Amaba a Isabela, pero sabía que la verdad podría destruirla de una forma que no podría controlar. Esa noche, cuando Isabela confrontó a Miguel con la carta, la tensión entre ellos alcanzó su punto máximo. El aire era denso, cargado de una mezcla de ira, miedo y desesperación.
Miguel intentó encontrar las palabras adecuadas, pero se le atascaban en la garganta. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo hacerle entender que no tenía otra opción? Que todo lo que había hecho, todo lo que había sido, era para protegerla, para que nunca supiera la verdad. Isabela, nunca quise que supieras esto, empezó Miguel con voz ronca. Esa carta habla de una deuda que tengo, algo de mi pasado, algo que podría destruir nuestras vidas. No quería que te involucraras en ello. Isabela lo miró sin palabras. El miedo y la duda la abrumaron. Sintió una mezcla de tristeza y rabia. Quería creerle, quería comprender, pero la sensación de traición era insoportable. ¿Por qué nunca se lo había dicho? ¿Por qué no sabía quién era realmente? Miguel, merezco saber la verdad, dijo Isabela con voz casi susurrante. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho en el pasado. Soy tu esposa, Miguel, y no puedo vivir así, sin saberlo. Miguel guardó silencio un largo instante. Sabía que no podía seguir ocultando lo que se escondía tras su pasado. La resistencia a la que había pertenecido no era solo un recuerdo lejano, sino algo mucho más complejo. Había liderado un movimiento que desafió a enemigos poderosos, y esos enemigos no eran solo figuras del pasado. Seguían vivos y listos para atacar. Fui parte de una resistencia, Isabela. Luché contra un sistema corrupto que estaba destruyendo a nuestro pueblo. Muchos murieron por esta causa y yo tomé decisiones que me pusieron en riesgo. Ahora estos enemigos han regresado y quieren algo de mí, algo que, si no se lo doy, podría poner sus vidas en peligro, dijo, revelando finalmente la magnitud de lo que estaba sucediendo. Isabela se quedó paralizada, sin palabras. El hombre que creía conocer era una persona completamente diferente. No sabía qué era más aterrador: el hecho de que hubiera formado parte de la resistencia o el hecho de que le hubiera mentido todo este tiempo. Pero más que eso, sabía que había algo mucho más importante en juego. Esas personas, esos enemigos, no iban a detenerse. No les importaba quién se interpusiera en su camino. Miguel continuó con la voz tensa. No quería que te involucraras en esto, Isabela. Pensé que si te mantenía alejada, estarías a salvo. Pero ahora ya no sé qué hacer. Están más cerca que nunca. Y tú necesitas saber la verdad. Fue en ese momento que Isabela comprendió la gravedad de la situación. Lo que antes parecía un secreto del pasado de Miguel se estaba convirtiendo en una amenaza real. Ya no podía ignorar el peligro inminente. Su vida, la de ambos, estaba a punto de cambiar para siempre. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó Isabela con voz firme, pero con un dejo de desesperación. «¿Vas a luchar contra ellos? ¿Vas a ponernos en peligro por tu pasado?». Miguel la miró con el rostro lleno de dolor. «No tengo elección, Isabela, no se detendrán, pero te prometo que haré lo que sea necesario para protegerte. No dejaré que te pase nada». En ese momento, Isabela comprendió la gravedad de la situación. Siempre había sabido que Miguel era diferente, pero ahora veía el peso de lo que había cargado solo. Su secreto no era solo un doloroso recuerdo del pasado, sino una amenaza presente, algo que podría arruinar todo lo que tenían. Y ahora ella estaba en el centro de todo. La mirada de Isabela se suavizó, pero el dolor seguía ahí como una herida abierta. «No sé qué hacer con todo esto, Miguel», dijo con voz temblorosa. «Solo sé que no puedo vivir en una mentira». ¿Crees que Isabela podrá perdonar a Miguel por ocultarle su pasado? ¿Cómo crees que reaccionará ante la amenaza que se avecina? La revelación golpeó a Isabela como una tormenta inesperada. Nada en el mundo en el que se había criado la había preparado para lidiar con esa verdad. El matrimonio, que hasta entonces había representado estabilidad y prestigio, se estaba transformando rápidamente en un territorio inestable, donde cada paso parecía estar plagado de riesgos.
Miguel no era solo un hombre con un pasado complejo, era un objetivo, y en consecuencia, ella también se convirtió en uno. En los días siguientes, el silencio invadió la casa. No era un silencio cómodo, sino denso, lleno de palabras no dichas y decisiones pospuestas. Isabela observaba a Miguel con otros ojos, cada partida inexplicable, cada mirada atenta a la calle, cada conexión interrumpida bruscamente cobraba un nuevo significado. Empezaba a comprender que el miedo no era una suposición, sino parte de su rutina. Miguel, por su parte, sintió el impacto de la brutal revelación. Había pasado años creyendo que ocultar el pasado era la mejor manera de proteger a sus seres queridos. Ahora veía en los ojos de Isabela la mezcla de amor, miedo y desconfianza que siempre había temido. No había vuelta atrás. Todo lo que había hecho para mantener sus vidas separadas se había derrumbado en una sola noche. Las consecuencias comenzaron a aparecer rápidamente. Un coche desconocido empezó a estacionarse cerca de la casa con frecuencia. Un hombre se presentó en el trabajo de Miguel haciendo preguntas que parecían demasiado inocentes para ser ciertas. Pequeñas señales, casi imperceptibles para quienes no estaban familiarizados con ese mundo, pero demasiado claras para alguien que ya había vivido bajo amenaza. Michael lo supo. La red se cerraba. Isabela empezó a sentir el verdadero peso de las decisiones de Miguel cuando se dio cuenta de que su propia rutina necesitaba un cambio. Se cancelaron las reuniones familiares, se evitaron los eventos sociales y se restringieron las visitas. Ella, que siempre había tenido libertad para moverse en cualquier entorno, ahora se encontraba confinada por precaución. La sensación de pérdida de control la golpeó con fuerza. Por primera vez, su vida no obedecía las reglas que siempre había conocido. La familia de Isabela reaccionó rápidamente. Su hermano mayor fue el primero en sospechar que algo andaba mal. Notó la tensión constante, las frecuentes excusas, el repentino retraimiento. Cuando confrontó a Isabela, ella dudó. Decir la verdad significaría involucrar a más personas en un peligro que aún intentaba comprender. Pero mentir parecía cada vez más imposible. Miguel sugirió que se separaran por un tiempo. Para él, esa era la solución lógica, mantener la distancia hasta que la amenaza se resolviera. Para Isabela, sin embargo, la propuesta sonaba como una vía de escape más. Ya había soportado el silencio, las omisiones y el miedo. Ahora, enfrentarse a todo sola parecía insoportable. Por primera vez desde la boda, se preguntó si realmente conocía al hombre que la acompañaba o si siempre había amado solo una parte cuidadosamente construida de él. Las discusiones se hicieron más frecuentes, no explosivas, sino profundas y dolorosas. No había gritos, solo miradas cansadas y voces bajas. Isabela no acusó a Miguel directamente, pero sus preguntas tenían un peso que él no podía aliviar. Cada intento de protegerla parecía alejarla aún más. Al mismo tiempo, algo empezó a cambiar en su interior. El miedo inicial dio paso a una percepción más clara de la realidad. Miguel no había elegido ese pasado por ambición ni violencia gratuita. Había sido moldeado por circunstancias duras, por decisiones tomadas cuando no había opciones seguras. Esto no anuló el dolor de la mentira, pero complejizó el juicio. El momento más crítico llegó cuando Isabela se dio cuenta de que el peligro no era abstracto. Un mensaje anónimo llegó a su casa, breve y directo, demostrando que los estaban vigilando. Ya no había ninguna duda. La amenaza era real, presente, y no se resolvería sola. Ante esto, Isabela tomó una decisión silenciosa. No sería una simple espectadora de los errores y decisiones de Miguel. Si ese pasado formaba parte de su vida, afrontaría las consecuencias con los ojos bien abiertos. El miedo aún existía, pero ya no la paralizaba. Poco a poco comenzaba a transformarse en determinación. Miguel
notó este cambio incluso antes de que ella dijera nada. Por primera vez desde la revelación, vio en ella no fragilidad, sino fuerza. Una fuerza que nunca imaginó que pondría a prueba. ¿Crees que Isabela hace bien en quedarse al lado de Miguel, incluso ante el peligro? ¿O debería distanciarse para protegerse? ¿Qué harías en su lugar? La crisis que se cernía sobre el matrimonio de Isabela y Miguel los obligó a mirar hacia adentro y hacia el futuro de maneras que jamás imaginaron. El miedo seguía presente, pero algo más profundo comenzaba a emerger. Una valentía silenciosa, impulsada por la necesidad de luchar no solo por amor, sino por la supervivencia. Isabela, quien antes se consideraba una mujer protegida por las convenciones sociales y la estabilidad, ahora tenía un rol diferente. Ya no podía esconderse tras un apellido o un título. La realidad de la vida de Miguel también se había convertido en la suya, y con ello una nueva perspectiva se estaba formando en ella. Ya no se trataba de vivir en una burbuja segura, sino de afrontar lo desconocido con valentía. En los primeros días, tras el mensaje amenazante, Isabela decidió actuar. Sabía que si quería quedarse con Miguel, necesitaba comprenderlo por completo, incluyendo los detalles de su vida que había mantenido en secreto. Si antes vivía en un mundo de apariencias, ahora su mirada se dirigía a la verdad desnuda. Se acabaron las mentiras y las omisiones, y esto, en cierto modo, la fortaleció. Miguel, por otro lado, sentía que el peso de la responsabilidad sobre sus hombros aumentaba cada día. Sabía que ponía en riesgo a Isabela al mantenerla a su lado, pero también comprendía que ya no era la joven inocente que había conocido. De alguna manera, se había transformado en una compañera más fuerte y decidida. Verla tomar las riendas de la situación encendió en él una llama de admiración y orgullo. La pareja comenzó a trabajar junta para descubrir más sobre los enemigos que amenazaban sus vidas. La clave para resolver la situación parecía residir en la historia de Miguel, en las conexiones y los compromisos que había asumido en el pasado. Pero para lograrlo necesitaban acercarse a personas dispuestas a ayudarlos, y esto requería un nivel de confianza que ambos aún estaban aprendiendo a construir. Isabela tuvo que dejar atrás muchos de sus prejuicios y miedos, mientras que Miguel tuvo que aceptar que para proteger a la persona que amaba, necesitaba involucrar a Isabela en las decisiones, incluso si eso significaba dejarla vulnerable a peligros reales. En el proceso, Miguel también tuvo que afrontar su propia historia. Ya no podía esconderse tras la idea de que la lucha era suya y solo suya. El amor que sentía por Isabela lo impulsó a compartir el peso de sus decisiones y a aceptar que no estaba solo en la batalla. Ahora estaban juntos, enfrentando lo que fuera necesario, codo con codo. La primera prueba real de este cambio llegó cuando uno de los aliados de Miguel, alguien a quien conocía del pasado, apareció en su casa en plena noche. Un hombre de aspecto severo y voz profunda, con quien Miguel no había hablado en años. Traía noticias urgentes. Los enemigos se acercaban más rápido de lo que imaginaban. Este era el momento decisivo. Miguel sabía que no había tiempo para dudar. Al ver la tensión en el rostro de Miguel y sentir el peso de la situación, Isabela tomó una decisión difícil pero necesaria. Se haría a un lado y dejaría que Miguel resolviera el asunto como le pareciera conveniente, pero ahora consciente de que esta era una lucha entre ambos. Ya no sería una simple espectadora. Necesitaba armarse con el mismo coraje y determinación que él demostraba. Fue en ese momento que Miguel la miró con otros ojos. Sabía que ella estaba haciendo un sacrificio, que estaba renunciando a su propia seguridad por él. Pero más que eso, sintió que, finalmente, ambos estaban unidos por una causa más grande que el amor o el miedo. Los unía la supervivencia y el deseo de proteger lo que habían construido juntos.
Los días siguientes estuvieron marcados por la preparación y la estrategia. Isabela no rehuyó su rol. Ayudó a Miguel a elaborar un plan, brindándole perspectivas que, hasta entonces, él no había imaginado que ella fuera capaz de ofrecer. Se fortaleció con cada decisión, más decidida a afrontar cualquier obstáculo. Miguel, a su vez, también cambió. Dejó de ser el hombre que creía que debía hacerlo todo solo y comenzó a ver el poder de la verdadera colaboración. La transformación de Isabela no fue solo emocional. Se involucró más en decisiones prácticas, tomando control de áreas que antes desconocía. De una esposa protegida, se convirtió en una mujer activa, consciente de que su vida no podía ser determinada únicamente por las decisiones de Miguel, sino por las de ambos. Y esto fortaleció su confianza, transformando el dolor y el miedo en algo más poderoso, una verdadera alianza, basada en la comprensión mutua y la aceptación de las vulnerabilidades de cada uno. Miguel, al ver a la mujer con la que se casó evolucionar de forma tan asombrosa, también empezó a cuestionar sus propias limitaciones. La vieja idea de que debía proteger a Isabela a toda costa, ocultándole todo lo que pudiera hacerle daño, ya no tenía sentido. Ahora sabía que juntos eran más fuertes, más capaces de afrontar cualquier cosa que se les presentara. La lucha no había terminado, pero la forma en que afrontarían el futuro había cambiado para siempre. ¿Qué opinas del crecimiento de Isabela? ¿Tomó la decisión correcta al involucrarse más activamente en los planes de Miguel? ¿Cómo podría esto impactar su futuro? La tensión entre Miguel e Isabela era más palpable que nunca. El plan para enfrentarse a los enemigos de Miguel estaba en marcha, pero cada movimiento parecía traer más peligro e incertidumbre. Ya no se trataba de cuándo llegaría el peligro, sino de cómo lo afrontarían. Cada paso los acercaba a un momento decisivo, e Isabela sentía que el peso de la responsabilidad se hacía cada vez más difícil de soportar. Miguel, aunque decidido, no podía ocultar la preocupación en sus ojos. Sabía que, al involucrarse más directamente con Isabela, ella también se convertiría en un blanco, pero, al mismo tiempo, ya no podía imaginar un futuro sin ella a su lado. Era la única persona en quien sentía que podía confiar, y esto, paradójicamente, lo hacía aún más vulnerable. Su amor ya no era solo una promesa de felicidad, sino una cuestión de supervivencia, y ambos lo sabían. Isabela, por su parte, se había convertido en una mujer muy distinta a la que él había conocido. El peso de la responsabilidad que ahora soportaba la había hecho madurar de forma impresionante. Ya no era la esposa de Miguel, a su sombra. Se estaba convirtiendo en su compañera, su igual. Y a medida que se acercaba el momento de la confrontación, también sentía una creciente sensación de poder. Sabía que, incluso ante el caos inminente, tenía un papel vital que desempeñar. Esto la hacía sentir más fuerte, más capaz. Ahora se encontraban en los preparativos finales antes del enfrentamiento final. El plan de Miguel era claro, pero arriesgado. Necesitaban infiltrarse en la guarida del enemigo y obtener información vital que les garantizara la supervivencia y derrotara a sus perseguidores. Pero para lograrlo, necesitaban una ventaja, algo que aún no tenían. Se habían preparado durante semanas, pero la total desconfianza en sus aliados los mantenía en vilo. El riesgo de traición era omnipresente. Miguel e Isabela sabían que no podían actuar solos. Por mucho que lo desearan, el poder de sus enemigos era inmenso. Se rodearon de personas en quienes habían empezado a confiar, aunque con aprensión. Entre estos aliados se encontraba un viejo amigo de Miguel, alguien con quien había compartido batallas pasadas, pero cuya lealtad siempre había sido cuestionada. Este hombre, Daniel, se había ofrecido a ayudar, pero Isabela no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. No tenía pruebas concretas,
pero su instinto le advertía de la posibilidad de una traición. La noche anterior al enfrentamiento final fue silenciosa, pero tensa. Isabela y Miguel se reunieron en un rincón tranquilo de la casa, lejos de las conversaciones y planes frenéticos. El ambiente era denso, pero el amor entre ellos aún era visible, a pesar de la oscuridad que los rodeaba. ¿Tienes miedo?, preguntó Isabela con voz suave pero preocupada. Miguel la miró con ojos cansados pero decididos. Siempre tengo miedo, Isabela. Miedo de perderte, miedo de fracasar, miedo de lo que venga después. Pero eso no nos impedirá luchar, no detendrá lo que tenemos juntos. Isabela sintió una oleada de emoción al escuchar esas palabras. Nunca imaginó que el amor pudiera ser tan grande, tan intenso, como para sobrevivir a las mayores adversidades. Puso su mano sobre la de él, intentando transmitirle lo mucho que significaba para ella. Saldremos de esto, Miguel, juntos. Pero incluso con esta renovada confianza, la duda persistía. ¿Serían lo suficientemente fuertes para vencer? ¿Y si la confianza que habían depositado en los demás era una ilusión? Estos pensamientos atormentaron a Isabela toda la noche. Al amanecer, la casa quedó ensordecedoramente silenciosa. El día que comenzaba sería el más importante de sus vidas. El enfrentamiento estaba a punto de ocurrir, y la única certeza que tenían era que nada volvería a ser igual. No sabían si saldrían victoriosos o derrotados, pero una cosa estaba clara: la batalla que enfrentaban no era solo externa, también era interna, entre la confianza y la duda, entre el miedo y el coraje, entre el pasado y el futuro. Miguel tomó la mano de Isabela por última vez antes de separarse. Saldremos de esto juntos. Prometo que haré lo que sea necesario para protegerte. Isabela lo miró a los ojos con determinación. Lo sé, Miguel. Y haré lo que sea necesario para estar a tu lado hasta el final. Era hora de actuar. Su destino estaba en juego y estaban listos para afrontarlo, costara lo que costara. ¿Qué crees que ocurrirá en el enfrentamiento final? ¿Conseguirán Isabela y Miguel ganar, o el miedo y la desconfianza los vencerán? Había caído la noche, pero la tensión que se cernía sobre la pareja era más intensa que cualquier oscuridad. Miguel e Isabela, armados con el coraje y el amor que habían cultivado, se prepararon para el enfrentamiento final. La estrategia estaba definida: infiltrarse en el escondite enemigo y recabar información que finalmente pudiera derrotarlos. Pero, al mismo tiempo, sabían que el riesgo de fracaso era real. La situación no era nada sencilla, y el peligro acechaba en cada esquina. Miguel, con el corazón acelerado, miró a Isabela. Ella estaba a su lado, más fuerte de lo que jamás había imaginado, con los ojos llenos de determinación. La confianza entre ellos se había consolidado como una fortaleza impenetrable, y en ese momento Miguel sintió que, con Isabela a su lado, ya no temía nada. Habían superado tantos obstáculos juntos que ahora parecía que nada podía separarlos. Pero el mundo en el que se encontraban era cruel e impredecible. Al llegar al lugar acordado, se dieron cuenta de que algo andaba mal. El escondite estaba vacío, sin señales de movimiento. Por un breve instante la esperanza los invadió. ¿Sería posible que sus enemigos hubieran abandonado el lugar? Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente al oír pasos a sus espaldas. Miguel e Isabela se giraron rápidamente, pero antes de que pudieran reaccionar, apareció un hombre con una pistola en la mano. Iba cubierto por una máscara, pero sus ojos le resultaban familiares. Isabela lo reconoció de inmediato. Daniel, el viejo aliado de Miguel, estaba frente a ellos con una sonrisa cruel. «Pensaste que podrías salirte con la tuya con lo que hicimos, ¿verdad?», dijo Daniel con voz fría y calculadora. «Tenías razón en sospechar, Isabela. Después de todo, ¿qué podría ser más tentador que una traición bien planeada?». La revelación lo golpeó como una bomba. Miguel miró a Daniel, sorprendido y a la vez enojado. «Daniel,
El hombre en quien había confiado ahora revelaba su verdadera cara. La traición no provenía solo de un enemigo externo. Estaba ante sus ojos, disfrazada de amistad y lealtad. ¿Por qué, Daniel? ¿Qué querías? ¿Qué ganas con esto?, preguntó Miguel con la voz tensa, llena de dolor e indignación. Daniel sonrió fríamente. Ustedes dos siempre fueron tan predecibles. ¿Acaso creían que el amor y la lealtad de un hombre eran absolutos? Siempre supe que su vida con Isabela estaba condenada. Y bueno, un hombre necesita una buena recompensa, ¿no? Miguel guardó silencio un momento, intentando comprender la complejidad de la traición. Había compartido sus angustias y decisiones con Daniel, y ahora estaba allí, enfrentando la dura realidad de que sus propios aliados se habían vuelto contra él. E Isabela, quien había confiado en él desde el principio, ahora estaba en el centro de la mentira. Pero antes de que Daniel pudiera hacer otro movimiento, Miguel se abalanzó sobre él, derribándolo de un golpe rápido. La pistola de Daniel cayó al suelo y el hombre quedó aturdido por un instante. Isabela, con su instinto de supervivencia agudizado, corrió a recuperar el arma. No estaba dispuesta a dejar que el hombre que amaba pagara el precio de un error que ella misma había cometido al confiar en alguien como Daniel. No, Isabela, gritó Miguel, intentando evitar que se involucrara más en la violencia. Pero ella ya había tomado su decisión. Isabela levantó el arma y la apuntó directamente a Daniel, con mano firme, sin dudarlo. No le harás daño a nadie más, Daniel. El momento fue de gran tensión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel, ahora derrotado, la miró con una mezcla de ira y desprecio. No eres como él, Isabela. Aún tienes algo bueno dentro. No hagas que me arrepienta de haberte ayudado. Pero sus palabras ya no tenían fuerza. El hombre que tenía ante ella no era más que una amenaza. Isabela cerró los ojos con fuerza, agarrando el arma con firmeza. Fue Miguel quien le impidió dar el último paso. No, Isabela, no somos como él. Isabela miró a Miguel mientras la decisión le daba vueltas en la cabeza. El amor que sentía por él, la confianza que había crecido entre ellos, se manifestaba ahora en sus acciones. Bajó el arma, sintiendo que la verdadera fuerza no residía en destruir a alguien, sino en poder elegir el perdón, incluso ante la traición. Daniel, sin decir una palabra más, fue conducido por los demás aliados que se habían ocultado en la oscuridad, los mismos que habían participado en la conspiración de traición. Ya no tenían control sobre la situación, y la victoria, por amarga que fuera, pertenecía a Miguel e Isabela. La lucha no había terminado, pero la verdadera batalla se había ganado. Habían restablecido la confianza, no solo entre ellos, sino también en sí mismos. ¿Qué opinas de la decisión de Isabela de no eliminar a Daniel a pesar de la traición? ¿Demuestra esto su verdadera fuerza o sería un error? La tensión que había dominado la vida de Miguel e Isabela durante tanto tiempo comenzó a disiparse, pero el precio de la victoria fue alto. Se habían enfrentado a la traición, al miedo y a la pérdida de tantas cosas que antes consideraban seguras. Pero al final, lo que quedó fue lo más importante: una confianza renovada y la promesa de un futuro juntos. Miguel e Isabela se encontraban en un momento de reflexión. El matrimonio, que antes parecía un cuento de hadas inquebrantable, era ahora un testimonio de superación ante la adversidad. Se habían enfrentado no solo a enemigos externos, sino también a sus propios fantasmas del pasado, mentiras e inseguridades. La confianza que Isabela había depositado en Miguel y la lealtad de Miguel hacia Isabela se habían puesto a prueba de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. En los días siguientes, Isabela sintió una libertad que nunca antes había conocido. El peso del secreto de Miguel se había disipado, y aunque las cicatrices de lo vivido eran profundas, la verdad que compartían los liberó.
Su amor, forjado ahora en la adversidad, era más fuerte que nunca. Isabela, quien al principio se había sentido impotente ante el caos, ahora se veía transformada. Ya no era la esposa enigmática de Miguel, sino una compañera activa, alguien que tomaba decisiones y luchaba junto a él. Lo que comenzó como una historia de amor rodeada de misterio y traición, se había convertido en una historia de redención y crecimiento personal. Miguel, por su parte, también experimentaba una transformación interior. Él, que siempre había creído que debía proteger a Isabela a toda costa, ahora veía en ella una fuerza que jamás imaginó. Sabía que el amor verdadero no se trata de proteger al otro del mundo, sino de enfrentarlo juntos, codo con codo. Y eso, ahora lo comprendía, era la esencia de lo que realmente importaba. Juntos decidieron seguir adelante, pero esta vez de una manera diferente. El mundo que los rodeaba ya no sería el mismo, pero al menos podrían afrontarlo con una base sólida y la confianza de que pasara lo que pasara, se tendrían el uno al otro. La amenaza de los enemigos no había desaparecido del todo, pero se había logrado lo más importante, la paz interior y la certeza de que, independientemente de lo que les deparara el futuro, estaban preparados para afrontarlo juntos. ¿Crees que Miguel e Isabela podrán vivir en paz después de todo lo que han pasado, o el pasado de Miguel siempre proyectará una sombra sobre ellos? Han pasado años desde el enfrentamiento que cambió sus vidas. Miguel e Isabela, ahora más fuertes que nunca, han construido un futuro juntos. La amenaza que los acechaba se ha disipado, pero lo que realmente perduró fue la confianza y el amor que se habían ganado, ladrillo a ladrillo, a través de la adversidad. Sabían que el futuro, con todas sus incertidumbres, era suyo. Juntos eran imparables. Y, aun con las cicatrices del pasado, el amor que floreció en medio del caos ahora los guiaba hacia un nuevo comienzo, más fuertes, más seguros, más verdaderos. Si te conmovió la historia de Miguel e Isabela, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que le depara el futuro a la pareja? ¿Pudo su amor superar todas las adversidades o el pasado aún los persigue? Comparte tu opinión con alguien que creas que se inspirará en este viaje de superación y amor verdadero.